Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bueno, ya está con nosotros nuestro primer invitado del día. No nos había tocado estar juntos, así que le damos la bienvenida. Llegó la hora. Estamos junto al diputado Jorge Guzmán de Evópoli. Bienvenido, diputado. Llegó la hora. ¿Cómo estás, Mara Cerini? Muy buenas tardes. Gusto de saludarte y saludar a todos quienes nos escuchan a esta hora. Diputado, pónganos en contexto un poco para que nuestros auditores entiendan lo que está pasando. Tuvimos declaraciones de la ministra Toá, donde se dijo que ella había tenido conversaciones con el ex subsecretario Monsalve y le había dicho que la PDI iba a ir a su casa, algo que hasta el momento pareciera, más que esclarecer la situación de Monsalve, oscurecerla. ¿Qué fue lo que sucedió en la Cámara hoy día? Bueno, la verdad, Mara, que esto acontece a partir de ayer. Esto se filtra justo antes de lo que fue la sesión especial donde compareció la ministra de Interior. Y el Canal 13 deja en evidencia que la ministra de Interior fue informada en forma previa a la gestión de incautación del celular del ex subsecretario Monsalve por la PDI, de que se iba a realizar esta diligencia, y es ella quien llama, quien notifica al subsecretario y le avisa que se iba a desarrollar esta diligencia. Eso a nosotros nos parece grave, nos parece muy delicado, por dos factores. Primero, porque se contradice con lo que había señalado la ministra en forma previa, que no había sostenido reuniones ni conversaciones con el subsecretario hasta el día jueves, y además queda en evidencia que ella pudo haber interferido de cierta medida en entregarle una información respecto a una investigación que se estaba desarrollando al subsecretario Monsalve. Esto es tan grave, Mara, como por ejemplo que alguna persona que está siendo sujeto de investigación se le avise previamente que le van a requisar el teléfono y ella tome alguna determinación, como eliminar mensajes, como esconder, como ocultar antecedentes que son relevantes en una investigación penal. Claro, esto es bastante extraño porque lo que dijo, al menos tengo entendido que dijo la ministra, fue que a ella le habían avisado desde la PDI para que ella se contactara con el subsecretario en ese momento, pero pareciera una línea un poco extraña, porque cuando a la gente le van a la PDI a su casa, no llaman al jefe para que le avise. Totalmente irregular. Para nosotros improcedente. La PDI está desarrollando una investigación penal por un delito sumamente grave, que es el delito de violación, y por tanto lo que debía acontecer era tratar de que la propia PDI hiciera la diligencia sin alertar, sin poner en previo aviso a quien estaba siendo sujeto a una investigación. ¿Por qué tenían que llamar a la ministra del Interior para efecto de avisarle que le pidiera al subsecretario que estuviese en un lugar determinado, si además el propio subsecretario anda permanentemente acompañado de escoltas que son parte de las propias policías? Entonces no era muy difícil detener al subsecretario y pedirle que entregara su aparato tecnológico. Entonces de verdad que para nosotros nada es muy coherente, nada es muy claro, todo es muy turbio, todo es muy oscuro, y la verdad que la situación de la ministra al interior del gobierno se hace, la verdad, Mara, prácticamente insostenible. Nosotros creímos que ella ya no debe seguir ejerciendo el cargo por distintos factores, pero claramente por cómo ha abordado esta crisis respecto a la situación del ex subsecretario Monsalve y todo lo que hizo el gobierno, incluido el presidente Boric, posteriormente a que toman conocimiento de esta investigación, y cómo esto se fue postergando a tal punto que le permitieron al subsecretario ir al Biobío con los recursos públicos, que le permiten al día siguiente comparecer ante el Poder Legislativo para efecto incluso de exponer la ley de presupuesto. Entonces, para nosotros todo es muy sospechoso, es muy extraño, de verdad que deja muchas dudas. Bueno, estamos conversando con el diputado Jorge Guzmán de Evópoli. Diputado, y en esa misma línea, se está conversando la posibilidad de una segunda acusación constitucional de la ministra. Usted dice que no puede seguir ahí, pero pareciera que el presidente al menos no tiene intenciones de removerla. ¿Qué implicancias políticas tiene o qué señales políticas da la posibilidad de una segunda acusación constitucional, y dónde estarían ustedes esta vez? A ver, nosotros, y aquí voy a hablar a título personal, pero también de Evópoli, hemos tratado de ser muy responsables en el uso de las herramientas constitucionales, y de hecho, no solamente en la acusación constitucional de la ministra Toá, sino que también, por ejemplo, en la acusación contra el ministro Ávila,
votamos en contra porque no encontrábamos sustentos jurídicos que respaldaran la acusación constitucional. Nosotros estábamos muy a favor de que la ministra de Interior y Seguridad Pública lo ha hecho mal, o que el ministro de Educación lo estaba haciendo pésimo, pero la verdad que la causal de la acusación constitucional no es la buena o mala gestión de un ministro, sino que es la infracción a la ley, a la Constitución, o poner en serio riesgo la seguridad del país. Y frente a eso, uno tiene que ser responsable, y por eso votamos en su minuto en contra de esas acusaciones constitucionales. Ahora, ¿qué se está haciendo respecto a la situación actual de la ministra? Nosotros hemos conversado con toda la oposición, más allá de Chile Vamos. Hemos sostenido conversaciones con republicanos, con amarillos, con demócratas, con los socialcristianos y todos aquellos que se sientan oposición de este mal gobierno, para efectos de que si se toma la decisión de impulsar una acusación constitucional, no nazca de un sector o de un partido determinado, sino que nazca de toda la oposición de forma coordinada, que todos estemos relativamente de acuerdo en los antecedentes, en los hechos y lo que justifica en definitiva una acusación constitucional, para que ésta no se haga de forma, llamemos, de forma solamente testimonial, sino que produzca los efectos que tiene que producir una acusación constitucional. Por tanto, creo que se está abordando de forma muy responsable. Yo en eso debo reconocer el trabajo que se está haciendo por todos los jefes de bancada, para efecto de, si se toma la decisión, esta sea debidamente respaldada. Por lo pronto, sesión especial que se desarrolló el día de ayer, y comisión especial investigadora que ya está aprobada y que prontamente va a empezar a funcionar. Diputado, y en torno a las acciones del director de la PDI, de haber recibido esta información y habérsela comunicado a la ministra, ¿qué le parece actuar? ¿Se va a analizar algún tipo de acción o estudio, revisión respecto a eso? Totalmente, Mara. Nosotros creemos que el accionar del director de la Policía de Investigaciones deja mucho también que desear, deja mucho cuestionamiento, no solamente respecto a informarle a la ministra de Interior respecto a una diligencia que se iba a desarrollar, sino que también con los hechos previos a incluso la denuncia. Aquí hubo personas, según lo que ha informado el fiscal a cargo de la causa, que buscaron de funcionarios de la PDI que estuvieron cercanos al domicilio de la víctima. Tú te podrás imaginar que una víctima que ha sido sujeta a un delito tan grave como la violación, que concurra personal de la PDI, incluso previo a que ella denuncie el hecho, nos parece que es intimidante, que deja preocupación respecto del porqué. Es lo mismo que se haya ocupado la ley de inteligencia y que el director no haya tomado decisiones o no haya estado debidamente informado, también nos preocupa. Que concurriera personal de la PDI a buscar imágenes y que generara una investigación previa a la denuncia, también nos parece muy preocupante. Y por lo pronto lo único que hemos sabido es que se removió de su cargo a una mujer que estaba a cargo del aparato de inteligencia del Estado por parte de la PDI, y la verdad que eso es como se denomina cortar el hilo por lo más delgado y no enfrentar con total responsabilidad y claridad lo que aconteció y lo que pasó en este caso. Esto en realidad probablemente tome muchísimo tiempo. El caso Monsalve pareciera que todos los días saca aristas nuevas. El tema de la formalización o la posible prisión preventiva del ex subsecretario también está ahí un poco al debe en torno de la opinión pública. ¿Cómo ve usted que queda la institucionalidad de cara a la ciudadanía frente a una situación como esta, que parece que tenemos a la autoridad del Ejecutivo incluida, no solo el ministro Monsalve, sino que tanto el presidente, la ministra Toá, tenemos a la Policía de Investigaciones, vemos como también se solicitaron cámaras de la Municipalidad de Santiago, utilizando en el fondo el poder que tenía el ministro. O sea, hay como una cofradía de múltiples instituciones importantes. ¿Qué le parece a usted relevante en cuanto a transparentar a la ciudadanía y el daño en el fondo que se está generando a nivel institucional a raíz de este caso? A ver, yo creo que son varios aspectos, Mara, que tenemos que evaluar. Primero, queda en evidencia una situación de descontrol, de mal manejo por parte del Poder Ejecutivo. Aquí nosotros sabemos que las responsabilidades respecto a los delitos que se cometen son personales, y por cierto que la responsabilidad personal del ex subsecretario Monsalve no debiese reflejar
el accionar de un gobierno. O sea, uno no porque una persona cometa un delito presunto de violación puede decir que todos dentro del gobierno son parte de eso. Pero lo que sí queda en evidencia, y esto es una opinión muy personal, es que tienen un problema con el manejo del poder. Yo siento que no saben administrar el poder. Lo decías recién en la editorial. Hay un caso muy grave de una persona que muere en un contexto de trabajar 18 horas seguidas. ¿Y eso qué te deja en evidencia? Que el discurso es la protección de los derechos de los trabajadores, que el discurso es reducir la jornada, pero la práctica es que ejercen el poder con total arbitrariedad. Después tú te vas a lo que es la ministra de la Mujer, la ministra Orellana, y es de una absoluta incoherencia, de una inconexión, de una incapacidad de poder defender los principios que abraza con tanta pasión cuando se trata de casos que involucran a personas más ligadas a la oposición, pero cuando son casos propios, como que todo tiene restricciones, como que todo tiene que ser de acuerdo al procedimiento, como que hay que respetar profundamente el principio de presunción de inocencia, y la verdad que caen en una contradicción absoluta. Ayer el nivel de argumentos de la ministra de la Mujer de verdad que dejó en evidencia una incapacidad de estar liderando una cartera tan relevante como puede ser el Ministerio de la Mujer. Entonces, lo mismo que el subsecretario, cuando se ve sujeto a una investigación, a una situación conflictiva, ocupa todo el poder que le ha entregado el Estado para ejercer acciones que están fuera del ámbito de su competencia y fuera de la Constitución y las leyes. Lo mismo que nos plantea la propia ministra del Interior, o el propio presidente de la República. Si al final, Mara, lo más criticable de este caso respecto de la acción del Poder Ejecutivo, del presidente de la República y de un presidente que dice defender y abrazar las causas feministas, es que él es notificado de un hecho tan grave como una denuncia de violación y le dice vaya a conversar con su familia, según los argumentos del propio presidente. O sea, se olvida de la víctima, se olvida del delito, se olvida de la gravedad de los hechos y en definitiva le dice vaya a conversar con su familia. Luego de que va a conversar con su familia, le permite que vaya a defender el presupuesto al Congreso Nacional. Y si no es porque un medio de comunicación alerta de esta situación, quizá el subsecretario Monsalve todavía estaría ejerciendo el cargo y no nos hubiésemos enterado de todo lo que nos hemos enterado. Entonces son de un nivel de contradicciones y un mal manejo del poder que se le ha otorgado, que yo creo que queda en evidencia la falta de preparación, la falta de rigurosidad y muchas veces que el discurso es bonito para la galería, pero de convicciones reales respecto de los temas bastante poco. Claro. Bueno, estamos conversando con el diputado Jorge Guzmán de Evópoli. Precisamente en eso podemos juntar los dos hechos, ¿cierto? ¿Cómo está funcionando el gobierno también como empleador? Porque no nos podemos olvidar que la presunta víctima trabajaba en el Ministerio de Interior, trabajaba para Monsalve, trabajaba para la ministra Toá. Entonces acá, en el fondo, habían dos roles que cumplir. Uno, de la protección de la víctima como empleador, y el segundo, como un gobierno que tiene que sostener una cierta línea. Y un poco pareciera que fallaron en ambas. O sea, Mara, yo creo que el gobierno falla permanentemente en lo que se refiere a los hechos versus sus consignas o sus banderas que enarbolaron al momento de entrar al gobierno. Y yo los tenemos en evidencia en este caso, y tú bien lo dices, los derechos laborales, el tema de la indemnidad sexual, la protección de la mujer, etcétera. Pero cuando uno empieza a analizar la gestión del gobierno, yo puedo encontrar un sinnúmero de casos similares. El caso de Isabel Amor, que no sé si se recordarán, sí, pero era una profesional que ganó un concurso a través de alta dirección pública y la dejaron estar 24 horas en el cargo, y la propia ministra de la Mujer, la ministra Orellana, la saca del cargo porque considera que tiene opiniones que no están de acuerdo a la línea del Ministerio de la Mujer. Entonces, de verdad que la arbitrariedad, la discrecionalidad, la incapacidad de respaldar con hechos los discursos, yo creo que dejan en evidencia un gobierno que llegó a gobernar en base a consignas y mentiras. Y cuando digo mentiras, me hago cargo de lo que digo, porque la mentira fue ofrecerle a Chile la condonación total del CAE, y hoy día aparecen con una condonación medio arreglada, pagar la deuda histórica de los profesores, hoy día aparecen con un pago de deuda histórica bastante poco cercana a lo que ofrecieron cuando fueron en campaña, y en general uno empieza a revisar el historial de promesas del gobierno y se quedan en muchas que son solamente discursos, pero que en la práctica no resolvieron. Y de ahí en adelante toda la falta de administración en salud, en educación, en seguridad,
que tienen a este país hoy día de verdad en una muy mala situación a futuro y presente. Diputado, y un poco para ir terminando, quería preguntarle precisamente por este manejo que ha tenido el gobierno comunicacional en torno a esta situación del ex subsecretario Monsalve, porque hemos visto que, como bien usted dice, la ministra de la Mujer no dijo mucho, se escondió en los lineamientos, en los reglamentos, pero la ministra Vallejo tampoco salió a hablar hasta el viernes, no ha sido clara en responder tampoco durante el fin de semana. Estábamos en elecciones, es cierto, pero se le hicieron preguntas a la ministra Toá y ella dijo que no iba a responder el tema porque se iba a responder solo sobre las elecciones. El subsecretario Cordero tampoco quiso referirse mucho al tema hoy. Un poco, ¿cómo ve usted la transparencia entre el gobierno y la ciudadanía en torno a estar dispuesto a responder preguntas sobre este tema? A ver, han fallado, Mara, en todo, en gestión de crisis, en quién asume la vocería, en cómo se transparentan las situaciones, un presidente totalmente desbordado, haciendo un punto de prensa que duró casi una hora, donde le falta el respeto y le llama la atención a su equipo de asesores, a una mujer que es su asesora principal, una ministra Vallejo que cuando son malas noticias se esconde, que cuida mucho su perfil en vez de asumir el costo que significa ser la vocera de un gobierno, hoy día subsecretario Cordero que sigue asumiendo el rol de abogado más que de subsecretario y como que es el abogado del gobierno y está permanentemente buscando leguleyadas de repente para poder salir jugando, que el día de ayer se altera respecto a una situación, uno lo ve un poquito desbordado, una ministra Orellana la verdad que de una incoherencia y una inconsecuencia absoluta, o sea, en el caso del ministro Monsalve, yo lo invito a que recordemos el punto de prensa que dio, muy limitada, muy restringida, muy apegada al estatuto administrativo y las normas correspondientes, pero día siguiente sale el caso del futbolista Valdivia, y es la primera a ir a los matinales, creo que estuvo en 3 matinales, hablando mucho rato respecto al caso, y además con una torpeza en sus declaraciones que incluso dijo que si hubiese sido un portero la situación era distinta, denostando la calidad profesional de una persona que puede estar ejerciendo una labor como que si tuviese una responsabilidad distinta en un caso tan grave como una violación. Entonces, de verdad que yo creo que el gobierno ha dejado en evidencia lo que son, con mucho amateurismo, con falta de profesionalismo, con falta de coordinación, con falta de entendimiento, con un elenco muy limitado, y insisto, con esa falta de coherencia y respaldo en sus acciones que lo hace caer en este tipo de contradicciones. Bueno, mucho más claro el panorama respecto al tema. Vamos a estar atentos a ver qué ocurre con esta posible segunda acusación constitucional y la participación también de Evópoli. Muchas gracias, diputado Jorge Guzmán, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, Mara, un abrazo y un saludo a todos quienes nos escuchan esta tarde. Muchas gracias a usted, diputado. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.